la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Vamos a entrar entonces, hermanos, a la palabra del Señor, lo cual se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26. El título de este mensaje es: Nadie es indispensable, ni Judas. Y cuando usted lo tenga, nos ponemos de pie, o si no, lo mira en su pantalla, lo cual también lo tenemos escrito ahí. Hechos 1, versículos 12 al 26. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea ella desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para que tú nos hables a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, voy a continuar con lo que todos conocimos como el Domingo de Ramos, después el Domingo de Resurrección. Después estuvimos hablando acerca de algunos otros días que Cristo Jesús se encontró con ellos en el mar de Getsemaní. Y luego también hablamos el domingo pasado acerca de la ascensión. Después que los discípulos se retiraron y se fueron de ese lugar donde estaban, fueron al aposento alto. Pero mientras esperaban, sucedió que Pedro se puso a pensar y dijo: Judas ya no está con nosotros. Vamos a tener que elegir a uno. Esa idea surgió de Pedro. Se lo comunicó a todos los demás discípulos. Todos concordaron de que era una buena idea elegir a un nuevo apóstol, porque Judas había muerto. Así que por eso que pongo ahí, los discípulos regresan del lugar de la ascensión al aposento alto. Mientras esperan, Pedro habla de
llenar la posición del apostolado, porque él dice de que faltaba uno, y ese era Judas, el traidor que entregó a Jesús. Ahora, tomando en cuenta quién era Judas, la palabra del Señor nos dice que ese hombre era contado con ellos. Ese hombre se contaba juntamente con ellos. En otras palabras, había sido elegido por Jesús. La palabra de Dios dice de que Cristo en una oportunidad fue y comenzó a orar toda la noche. Y después de haber orado toda la noche, fue y eligió a 12 hombres. Entre ellos, eligió a Judas. Ese Judas fue reconocido por los 12 o por los 11 demás como discípulo inmediato de Jesús, como apóstol elegido por Cristo Jesús. Ese hombre fue reconocido con los atributos de un apóstol. Podía también sanar, porque fue una facultad que Cristo le dio a los discípulos. Entendemos que Pedro dice también de que este hombre tenía parte en el ministerio. Este hombre era un tesorero. Él era el que juntaba el dinero. Y por eso que Satanás lo tentó con el dinero y vendió a Jesús. Este hombre fue comisionado a predicar de la misma forma que los demás discípulos. Estoy haciendo un recuento de quién era este hombre, Judas. Tenía todas las facultades habidas y por haber. Era un genuino apóstol. No era un impostor, pero Satanás entró en él. Ahí está la diferencia. Este hombre tenía autoridad espiritual, según lo leemos en la Biblia. No obstante, era un traidor. Un traidor en medio del ministerio de Jesús. Un traidor en medio de los discípulos que tenían que predicar, bautizar si se quiere, enseñar de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que era necesario que se cumpliese la escritura acerca de Judas. Lo dice Pedro, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Noten ustedes lo que dice Pedro. Era necesario porque estaba escrito acerca de Judas. Estaba escrito de que iba a haber uno que lo iba a entregar. La Biblia nunca habla de su nombre. No dice que fue Judas. Dice que había uno que lo iba a entregar. Y cuando se habla de Judas, lo cual se entiende que era Judas, nunca se le menciona el nombre. Yo me pregunto, ¿será que la profecía estaba escrita? Sin duda alguna tenía que cumplirse. Pero tenía que cumplirse en o a través de Judas necesariamente. O pudiera haber sido Pedro. En una oportunidad Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén. Y Jesús lo identifica como el diablo y le dice, apártate de mí, Satanás. Esto nos deja algo que pensar. La profecía se va a cumplir. El problema es, ¿tenía que ser Judas o pudiera haber sido otro? La palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, anda buscando. No tiene uno en particular. Anda buscando a quién devorar. Seguramente al que está en la retaguardia, el que va al último, rezagado, no el que está en la vanguardia al frente. Déjenme decirle algo, hermanos. Estaba escrito, sí,
haya sido Judas u otro. Judas fue el débil y se dejó guiar, se dejó convencer por el diablo. Amó más el dinero que el amor que podía tenerle a Cristo Jesús, su maestro. Estaba escrito. Y por eso pongo que nada, absolutamente nada, impediría el propósito divino de Dios, ni aún la traición de quien sea, en este caso de Judas. Estaba escrito que Jesús había de ser entregado por 30 piezas de plata. Hasta eso estaba escrito, de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, de que el amigo que comía con él le iba a pegar un golpe con su pie. Estaba escrito, pero no decía el nombre. Y por eso pongo yo, ay de aquel que lo entrega, porque también está escrito acerca de su maldición. Está escrito de Judas: sea ella desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso lo dijo Pedro, tomándolo de los Salmos, lo cual estaba escrito: quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña, pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Añade a sus pecados más pecados. No los hagas partícipe de tu salvación. Que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Esa era la condenación para aquel que iba a entregar al Hijo de Dios. Y la segunda parte que dice Pedro: sea ella desierta tu habitación y no haya quien more en ella y otro tome su oficio. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera: que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre de la próxima generación. La condenación era larga. Y si estaba escrita la primera, que alguien tome su lugar. Y si estaba escrita la primera, que haga desierta su habitación. De la misma forma que se cumplieron aquellas, se habían de cumplir las demás. Porque la palabra de Dios no miente. Y toda tilde, toda jota tiene que cumplirse al pie de la letra. Todo eso le ocurrió a Judas. ¿Por qué? Porque estaba predeterminado bíblicamente que Cristo Jesús tenía que morir. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, porque está escrito en la Biblia, todo lo que dice la Biblia se ha de cumplir. Dios no miente y va a llegar la mano de Dios en algún momento u otro, antes o después. Por eso la palabra del Señor dice: predica a tiempo y también afuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda la autoridad. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se va a cumplir. En uno que se llama Judas, no necesariamente. En todo aquel que cumpla los requisitos satánicos y no los requisitos de Dios. Estaba predeterminado, sin duda alguna. Tomé algunos versículos de la palabra de Dios,
lo cual confirma en esto. Está escrita en la versión Reina Valera. Entregado por el determinado consejo, hablando de Cristo Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Luego la Biblia, la versión internacional. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Otra versión, la Biblia Peshitta. Fue designado para esto por el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios. Todo está hecho. Hasta la muerte de Jesús estaba predeterminada por Dios. Hasta el sacrificio en la cruz y cómo iba a morir. Que le iban a poner hiel en su boca estaba predeterminado. Las 30 piezas de plata estaban escritas. Que con ese dinero se iba a comprar un campo de sangre estaba escrito. Todo se cumplió al pie de la letra. No tenía que haber sido Judas, pero Judas dijo presente al demonio. Por su necedad. Por querer más lo material. La palabra del Señor nos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, noten ustedes lo que dice ahí, para hacer ¿qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por eso, hermano, yo soy una de las personas que cree rotundamente en la soberanía de Dios, máxima y total y única decisión divina por sobre todos los pensamientos, decisiones, gustos o deseos de cualquier entidad humana o angelical. Dios es el que dice la última palabra. Tenía que suceder, pero la palabra de Dios lo dice claramente: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. Pero note lo siguiente que dice: pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo no estoy exento, ni usted tampoco. La palabra del Señor continúa en ese mismo versículo que ustedes ven ahí. Continúa diciendo algo muy grave. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Cuando yo leí eso y lo escribí para poder ponerlo en el sermón, pensé algo más, porque ahí menciona de nuestro ojo. Si mi ojo es ocasión de caer, voy a quitármelo. La palabra del Señor lo dice. Mejor entrar sin un ojo antes que con los 2 al infierno. Pero también habla de la mano y también habla del pie. Y yo dije, falta algo. No es que a la palabra de Dios le falte, no, porque es obvio y el contexto está en otro lugar de la Biblia. Pero escribí algo parecido que me pareció necesario. Y si tu lengua te es ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en el cielo mudo, que teniendo una lengua venenosa, ser echado al infierno. Hermanos, cuando Pedro tuvo la idea, y el Pentecostés todavía no ha llegado, porque el Pentecostés ocurre después de esta elección del apostolado de Matías, por cierto. Cuando se eligió este nuevo apóstol,
por decisión de los discípulos que estaban ahí presentes. Pedro lo dice de la siguiente manera: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, esta palabra es tan interesante porque Pedro salió con la idea de ciertos requisitos para el apostolado. Y por eso que muchas veces ustedes habrán escuchado en muchas iglesias que hay ciertos requisitos para ser apóstol. No cualquiera puede ser apóstol. Muchos dicen yo soy apóstol y le llaman apóstol. No es bíblico eso, porque hay ciertos requisitos. Si cumple esos requisitos entregados en la Biblia, entonces puede que se considere como un apóstol. Pero no cualquiera es apóstol, excepto los 12 apóstoles. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora que se va a estar enseñando acerca de el último libro de la Biblia, de Apocalipsis, ahí se nos habla también acerca de los apóstoles. ¿Sabe cuánto hay? 12 pilares que representan a los 12 apóstoles. No hay 14, ni 15, ni uno más que aparece todos los días. Los requisitos que Pedro entregó a la iglesia fueron los siguientes. Número 1, haber acompañado a Jesús desde su bautismo. Si no estaba ahí presente cuando Cristo se bautizó, olvídese, ya usted no es apóstol. Se nombra apóstol, se titula apóstol, usurpa el título del apostolado. Segundo requisito de parte de Pedro: haber sido fiel partícipe del ministerio con ellos, con los otros 11 apóstoles de Jesús. Tercero, haber visto a Jesús resucitado de los muertos, visto, factor ocular, testigo ocular. Haber sido, en este caso, testigo ocular también de la ascensión de Jesús, lo cual enseña de que Matías, que fue el próximo discípulo apóstol, estaba con los discípulos cuando Cristo Jesús ascendió al cielo. Y por último, el otro requisito era haber sido escogido por Dios y no por los hombres, ni aunque sea un concilio eclesiástico. ¿Se da cuenta que es complicado esto, hermanos? Se nos dice de vez en cuando de que nosotros los bautistas tenemos una buena doctrina. Ya usted sabe por qué es. Porque es bíblica totalmente. No nos vamos por los sentimientos ni emociones. Muchas veces los sentimientos y las emociones pueden ser contrarios a lo que estipula la palabra de Dios y vamos a estar teniendo como enemigo a Dios mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que estos discípulos y estos apóstoles, dirigidos por Pedro, por cierto, cuando tuvieron que elegir a los diáconos, también tuvieron ciertos requisitos. Y esto me llama la atención, porque todo requisito que se pone, que se estipula, debe estar basado en la Biblia. Si es una idea personal, propia, sentimientos, deseos, intereses personales, no vale. Tiene que estar en la Biblia y tiene que ser el fundamento escritural, lo que nos da el establecimiento de reglas para seguir, para nuestra vida y para la iglesia local. Cuando los diáconos fueron elegidos en el capítulo 6 de Hechos y después ratificado en 1 de Timoteo capítulo 3, los requisitos eran los siguientes.
Número 1, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, personas de fe, dice la palabra de Dios, honestas, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos, de limpia conciencia, y el último, y uno de los más importantes entre todos, aunque todos son importantes, que gobierne bien su casa. Son los requisitos que los mismos diáconos necesitan tener. Pero la palabra diácono, ¿sabe lo que significa en el original griego? Significa servidor. No es un título de un diplomado. Es un título que ejerce o debe ejercer todo cristiano, de ser un servidor de Cristo. Y si vamos a ser servidores de Cristo, necesitamos cumplir con esos requisitos. Y si no se cumplen lo que está estipulado en la palabra de Dios, entonces no estamos todavía preparados. Por eso yo como pastor soy difícil con los diáconos y busco perfección hasta lo que se pueda, porque la perfección vendrá con Cristo Jesús. Pero somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre, que está en el cielo, es perfecto, dice la Biblia. Y santo, dice, como Dios es santo. ¿Qué sucedió? Cuando estos apóstoles pusieron estos requisitos, se dejaron guiar, hermanos, no por sus sentimientos. A ver, vamos a poner a este hermano que mide más alto, como el pueblo de Israel se equivocó y eligió ¿a quién? A Saúl. ¿Por qué? Porque tenía toda una cabeza más alto que los demás hombres. Todos le llegaban hasta el hombro. Era un hombre grandísimo. Y cuando el pueblo miró a Saúl, dijo: ese nos gusta como rey, por el tamaño de un cuerpo hecho de tierra, no por el corazón entregado y quebrantado ante Dios. Pero los discípulos pusieron requisitos para elegir a este nuevo apóstol, porque dice la palabra de Dios: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados, estos son hijos de Dios. Eso me dice, hermanos, de que si lo tomo desde el punto de vista al revés, si la persona no es guiada por el Espíritu, ¿por quién va a ser guiada? Hay solamente dos opciones: el Espíritu o la carne. Si la persona es guiada por la carne, me va a demostrar los frutos de la carne, lo cual está escrito allá en Gálatas capítulo 5, lo cual es todo tipo de inmundicia, celos, orgías, dice la palabra de Dios también, fornicación, y habla cosas graves, peleas. Pero el fruto del Espíritu es algo totalmente diferente, lo cual tiene que ser promovido en cada uno de nosotros. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos sí son hijos de Dios. Por eso, hermanos, uno cree que uno toma decisiones, pero es Dios el que determina. Y tenemos que nosotros escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Cuándo sabemos que Dios no está hablando? Cuando tomamos la Biblia y está escrita. Todo lo que dice la Biblia, todo está correcto. Si ello contradice lo más santo que yo tengo, yo estoy equivocado. Si lo más santísimo que yo he pensado contradice lo que dice la palabra de Dios, yo estoy equivocado. Y la palabra de Dios continúa siendo veraz y todo hombre mentiroso. Es así de simple. La guianza del Espíritu de Dios. No espere que venga un ángel con
con 6 alas, como dice la Biblia. No espere de que venga una luz, un trueno, Dios mismo a hablarle. Él nos ha dado su divina revelación, lo cual es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, si usted no la lee, por supuesto que va a andar confundido. Pero si toma la palabra de Dios y es lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, ¿qué salmo es ese? 119, 105. Cuando usted sabe la palabra de Dios y se la aplica a su vida, va a ser un faro. La palabra del Señor dice, el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias, ¿a quién? A mi espíritu, dice el Señor. En otras palabras, el Espíritu de Dios quiere hacer alianzas contigo, quiere relacionarse contigo, pero tú no quieres relacionarte con el Espíritu de Dios y te relacionas o haces alianza, que es lo mismo, con otras entidades, y Dios entonces te llama hijo rebelde. Y el Señor pone, ¿qué cosa? Lo que puso en la palabra de Dios contra aquel que había de entregar a Jesús. Condenación, sentencia y maldición. Finalmente los discípulos se pusieron a elegir, dice la palabra de Dios, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a otro que se llamaba Matías. Estos 2 habían estado con Jesús y con los discípulos. Habían conocido a Jesús desde que Jesús se bautizó. Habían estado predicando, cumplían todos los requisitos, pero se tenía que elegir a uno. Y el Espíritu Santo era el que lo iba a elegir, no ellos. Ellos plantearon los requisitos bíblicos, pero la decisión última, el ultimátum, lo iba a dar el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué lo entendemos así? Porque la Biblia dice, y orando, se pusieron a orar. Y orando dijeron, tú, oh Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has elegido. Los 2 cumplían los requisitos, pero ellos no se atrevían correctamente a elegir, porque la última palabra es de Dios. La última palabra de Dios fue, Jonás, ve a Nínive. Jonás no quiso. Jonás prefirió cometer suicidio antes de obedecerle a Dios. ¿Por qué usted cree que se tiró al agua en esa tempestad en medio del océano? ¿Porque quería nadar hasta la orilla? No, él prefería acabar. Pero Dios había dado un ultimátum. Tú vas a ir a predicar a Nínive. Y preparó, dice la Biblia, un pez que tomó a Jonás y lo llevó directamente a donde tenía que ir. No lo llevó al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios había dado el ultimátum. No des coces contra el aguijón, vas a salir perdiendo. Hazte amigo de Dios, porque el que se hace amigo del mundo se constituye archienemigo de Dios. No tiene la más mínima oportunidad ni suerte de poder ganar. ¿Sabe, hermanos? Dios conoce. Por eso los discípulos se pusieron a orar. Señor, dinos tú ahora cuál de estos 2. Y por último, si quieres un tercero, tú decidirás. Y se pusieron a orar. Ore, hermano. Ore día y noche. Ore al despertar.
Mientras maneje, ore. Cuando se vaya a acostar, ore. Converse con Dios. Entréguele su corazón. Reclámele a Dios si quiere reclamarle. Reclámele. Si quiere enojarse, enójese. Alguien dijo, tiene hombros bastante grandes como para sostener tu llanto en su hombro. ¿Sabe? Dios nos conoce. Alguien me preguntó ayer, me dijo antes de ayer, para el día de la oración, para el día del ayuno, me gustaría que se pudiera llevar a cabo esto. Y se llevó a cabo de alguna forma un poquito diferente el ayuno. Pero lo primero que me vino a la mente en ese momento, cuando aquella persona me dijo eso, debiéramos tirarnos al piso a llorar. Porque el mundo está al revés. El homosexualismo está rampante. Los abortos se ríen de los niños que matan. Se lo entregan a Moloch. ¿Sabe lo que es eso, no? Al dios Moloch. Se los entregan cuando se rompe el vientre de una madre para poder sacar al niño. El pecado está rampante. Pero Dios conoce nuestros corazones. Es tiempo de hacer lo que dice la palabra de Dios. Que lloren los sacerdotes en la entrada del templo, dice. Que lloren los sacerdotes, que se pongan a llorar. Eso lo dice Dios. No hay tiempo para reír. ¿De qué vamos a reír? Si las almas están yendo al infierno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted para poder salvar a uno? A uno nada más. Por eso es que alguien tomó alguna estadística de algún lugar y dicen que 10% de las personas que asisten a la iglesia, esto es una estadística eclesiástica, 10% de personas en las iglesias se esconden, no quieren ir al servicio. El pastor llama a ayuno y oración, no va. Llama a estudio bíblico, tampoco va. Va a los martes de oración, tampoco va. ¿Cuándo va? Esta es una estadística, no es mía. Dice que 20% no asisten a la iglesia. 25% no son de orar mucho. ¿Cuántas veces lo he escuchado? No, pastor, es que yo no soy de orar mucho. 35% se aburren cuando leen la Biblia. 40% no son de entregar el diezmo al Señor. 50% se aburren cuando el predicador predica. Ese no lo puse ahí porque me dio hasta temor. Me salté al número 60. 60% jamás han dado a las misiones. 70% no desean un cargo en la iglesia. Y eso me consta a mí. 85% nunca invitan a nadie a la iglesia. 95% no han ganado ningún alma para Dios. ¿A que no se imaginan cuál es el 100%? Pero 100% creen que van al cielo. Dios, hermano, voy terminando, conoce tu corazón, conoce mi corazón. Por eso pongo ahí, Dios conoce los corazones, Él es quien elige según su divino conocimiento y soberana. Me encanta que Dios sea soberano y que me lo demuestre todos los días. Soberana voluntad, donde yo no tengo que decir nada, Él todo lo ha hecho por mí. La palabra del Señor dice, la suerte se echa en el regazo. ¿Sabe? Aquí uno abraza la suerte como si fuera un niño. Yo abrazo, ojalá, la suerte, más de Jehová en la decisión de ella. Así que la suerte no vale nada.
En otras palabras, después de que uno la abraza, la acurruca, la apachacha, la suerte, ay, la suerte, voy a tirar los dados, voy a jugar el número de la lotería y tanto, voy a comprar el ticket del raspadito. Después que uno se hace todo tipo de imaginaciones y abraza la suerte, Dios dice, mía es la decisión. Y como a mí no me gusta que apuesten en ninguna otra cosa más que en mí, dice Jehová, entonces no va a salir ganando la persona. Va a perder el dólar. La palabra del Señor dice, el hombre propone y Dios dispone. Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce nuestras obras. Vuelvo a repetir el libro de Apocalipsis que se va a estar enseñando. Nos habla de 7 iglesias. Usted sabía que de esas 7 iglesias, lo cual representa su espiritualidad para con Dios, la suya y la mía, espiritualidad para con Dios. En otras palabras, hay 7 tipos de caracteres espirituales que Dios ve en usted. Hay algunos que pudieran ser Filadelfia, otros que son la Odisea, otros que son la Esmirna, otros que son Pérgamo, y así, diferentes cualidades de cristiano ante Dios. Algunos que son más renuentes, se alejan más, otros que se acercan más a Dios. Pero Dios conoce, y hay algo que me llama la atención de estas 7 iglesias. Ahí las tengo para ustedes. A todas de ellas, Dios les dijo, yo conozco tus obras. Yo te conozco. A Éfeso le dijo, dejaste tu primer amor. A Esmirna solamente le dijo que era una iglesia sufrida. A Pérgamo le dice, tiene falsos maestros. A Tiatira le dice, toleras la idolatría. A Sardis le dice, estás muerta. A Filadelfia le dice, retén lo que tienes. En la Odisea le dice, eres tibio. El Señor nos ayude. Pero Él conoce tus obras. Conoce tu corazón. Conoce tus pensamientos. Que el Señor te bendiga, hermanos. Levántense, por favor. Venga aquí al frente, hermano. Vamos a orar aquí al frente. Camina al frente. Camina aquí al frente. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.